Si se hubiese animado a hacer más goles, hubiese llegado más lejos. Exactamente, si en el Mundial se hubiese animado a más, para mí Ecuador pasaba a los octavos. Después se podía quedar afuera, pero a los octavos para mí merecía pasar. Sí. Las utopías de haber marcado 6, ¿no? 6 te hizo el cazador de utopías. Oh, ahí está, Mirá cómo lo pincha, me encanta. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, hoy día de editorial, día de análisis también, por supuesto, y día de prensa internacional, en este caso, más que nada, Samuel Vargas. Podemos hacer hincapié solo en Samuel Vargas, no hace falta que hablemos de todos. Este periodista colombiano que habla muchas veces de las selecciones que no son de Colombia, o sea, de selecciones como Ecuador, selección también venezolana, por ejemplo. Bueno, varias veces ha hablado de manera crítica, por momentos hay que decir que es un papel, es un personaje que él hace en la televisión, y por otros momentos también quizás dice cosas que quizás siente en serio. Ahora, nosotros tomamos ese tipo de frases que deja y las vamos analizando acá en la pantalla de Suda, y así como en su momento había dicho que Ecuador no iba a clasificar al Mundial, que no tenía lo necesario, que no le iba a alcanzar, bueno, todas las cosas que ha dicho ya en el periodo pasado, en el periodo mundialista pasado, y terminó clasificando y Colombia se termina quedando afuera. En este caso vamos a analizarlo desde otro lado, y la consigna del día de hoy para todos ustedes que están ahí detrás de la pantalla, antes de ir con el video de Samuelito Vargas, que lo queremos acá en la pantalla de Suda igual, más allá de todo, sabemos que es un personaje que hace en la televisión y que muchas cosas que dice quizás son exageradas, entonces lo entendemos, lo comprendemos básicamente, así que le tenemos aprecio a Samuel acá. Ahora, dicho esto, la consigna del día de hoy, la consigna del video de hoy es que armen su top 5 de las selecciones sudamericanas. En orden, ¿quién creen que hoy es la mejor? La segunda mejor, la tercera mejor, la cuarta mejor y la quinta mejor. ¿Por qué digo 5 nada más? Porque si no sería ordenarlas todas, de la primera a la décima, en orden de como ustedes creen. Así que va a quedar en mano a ustedes. Si ustedes tienen ganas de hacer un top 5, lo hacen en top 5. Si tienen ganas de hacer un top 3, hacen un top 3. Y si tienen ganas de hacer el top 10, hacen el top 10. Yo no tengo problemas, los voy a estar leyendo en los comentarios. Y es un debate, la verdad, para hacer un directo tranquilamente. Hoy en día, ¿cómo creen que está compuesto ese ranking de Sudamérica? Dicho esto, vamos a ir con el video, por supuesto, vamos a escuchar a Samuel Vargas, video de Pelotazo Ecuador. Ya lo saben, se los dije en la introducción del video, Samuel Vargas por lo general ha sido muy crítico con la selección ecuatoriana. Eso no quiere decir que no sea crítico también con la selección colombiana, porque lo es. Pero con la selección ecuatoriana tiene algo especial, no sé por qué la critica tanto, le pone palos en la rueda constantemente. Y para mí hoy en día la selección ecuatoriana puede estar tranquilamente en el top 3 de las mejores selecciones de Sudamérica. Yo al final del video voy a hacer mi top 5 y después le voy a dejar a ustedes que hagan su propio top también en los comentarios, a ver si coincidimos o no. Así que, dicho esto, vamos a arrancar con el video, vamos a reaccionar al video de Pelotazo Ecuador, canal que van a tener en la descripción para ir a suscribirse, y vamos a escuchar lo que dice, lo que tiene para decirnos, lo que tiene para deleitarnos Samuel Vargas. Vamos a escuchar. Ayer discutimos, pero antes que quiero dar el pase a Pablito Flama, ayer acá se dijo que el tercer equipo, la tercera selección era Ecuador. En esta Bien, mirá el top que te tira acá. Top 3, Ecuador. Bueno, ayer se discutió eso en el programa. Yo los escuché y no estoy de acuerdo. Pablito, a ver, para que lo quiero escuchar a Pablito. Sí, ¿cómo estás, Leandro, y a todos en el panel y a todos mis compañeros y compañeras? Para mí hay 4 que tienen los cupos listos. Hay 4 que para mí parten con ventaja. El campeón Para del Qatar, mundo, para Qatar, digo, Argentina, para el 2026. Brasil, Uruguay y Ecuador, en ese orden. Bien, me gustó ese top, Brasil, Uruguay y Ecuador. En la siguiente línea entra la pelea. Chile, Colombia, Paraguay, Perú, un poquito más abajo Venezuela y Bolivia. Ahí no coincido tanto. Ese es mi ranking hoy, antes de iniciar la clasificación. Coincido, Ecuador arranca como No pifió, no pifió porque... Por eso no lo meto en ese... Perdón, voy a pararlo para decirlo eso. No pifió con el top, pero más que nada porque, o sea, esto está dicho, me parece, antes de lo que fue la clasificatoria, antes de lo que fueron las primeras 2 fechas. Así que no pifió con el top, no pifió, estuvo bien. Uruguay y Ecuador para mí fueron las 2 selecciones que estuvieron bien detrás de Brasil y Argentina, que han sacado las 6 unidades ambas
selecciones. Entonces, teniendo en cuenta que las dos primeras son Brasil y Argentina, no estuvo errado con el top de Uruguay y Ecuador en segunda y tercera posición. Me gustó, ¿eh? Para mí tiene un Se equipazo. están olvidando que el técnico... Hacemos un punto ahí, un segundo. Escuchaba sorprendido porque están volviendo a pasar cosas. No sé por qué, estoy recordando la eliminatoria pasada y es el ciclo de Vargas. Arranca la convocatoria siendo... Mirá, ¿escucharon ahí cómo lo gastan? Y que Lorenzo, y conforme van pasando las fechas, entonces empieza a declinar, empieza a caer. Y cuando ya a la selección Colombia le toca visitar Quito, y entonces ahí los muchachos empiezan a volverse chiquititos y a caminar despacito. Este y de vuelta está muy bueno en los programas. Eso está muy bueno. Que lo chicaneen, después Vargas sale y lo chicanea de vuelta. Está bueno eso. Ciclo de eliminatoria tras eliminatoria. Ojalá ahora puedan encontrar el juego y que lo sostengan, ¿ah? Y que lo sostengan porque Me gusta, me gusta el estilo de este periodista. A ver si no se repiten los 6. Uf. Vea, eso es tener ganas de un clásico, Leandro. ¿Se da cuenta? Pensar usted en la cuarta fecha, cuando no ha comenzado ni siquiera la eliminatoria. Y es que Ecuador observa en Colombia definitivamente un faro desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Ecuador encuentra en Colombia un faro que ninguno Venezuela. Está buenísimo, Leo. Igual, Sapo, hay una Ese realidad Navas. que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de por qué algunos acá creemos que Ecuador puede llegar a ser esta tercera fuerza. Para mí igual más cuarta que tercera, porque... Pero más allá de lo cultural y lo histórico, y que tiene que ver con que obviamente Colombia siempre ha sacado mejores jugadores que Ecuador, que Venezuela, en la actualidad todavía debe una gran deuda con el fracaso y con la decepción de estos jugadores. Y mientras esto sucedía, Ecuador fue creciendo y creciendo y creciendo. Eso es cierto también. Se pueden equiparar las aguas, me parece a mí. A mí me gustaría que opine, a mí me gustaría que opine, cuando todavía Juan, no empezó la a mí eliminatoria. me gustaría que opine quien tenés a tu lado porque era fanático del marrón, fanático. A ver, Samuelito, dale. Total, y fue una decepción absoluta, como también lo terminó siendo la selección del cazador de utopías imposibles, que la apuntaban en octavos, en cuartos y en semis, y no pasó la fase de grupos. ¿De quién hablamos? Que yo recuerde, la selección de Gustavo Alfaro, el cazador de utopías imposibles, la selección de Ecuador. Cómo chicanea, cómo chicanea. Estamos refritando temas. Bien, Sapo, bien. Es una eliminatoria magistral. Todavía sangra por la herida porque el Faro era Si antiguo se amarillo. hubiese animado a hacer más goles, hubiese llegado más lejos. Exactamente, si en el Mundial se hubiese animado a más, para mí Ecuador pasaba a los octavos. Después se podía quedar afuera, pero a los octavos para mí merecía pasar. Sí. Las utopías de haber marcado 6, ¿no? 6 te hizo el cazador de utopías. Oh, ahí está, Mirá cómo lo pincha. Me encanta. Yo vivo pensando en que hay que también pensar en los entrenadores europeos para futbolistas que militan en el medio europeo. Hoy, Ecuador es una Como selección Jordi Cruyff, que tiene ¿no? muchos futbolistas Como Jordi europeos Cruyff. que ha asimilado muy, pero muy bien la llegada de un entrenador de este perfil. Que una cosa es haber entrenado a Afif, a Almoez Salí, y otra cosa va a ser tenerlo a Moisés Caicedo y a Egner Valencia. Y también es algo muy distinto de la faceta de un entrenador pasado que realmente era muy defensivo, que francamente primero se preocupaba en cuidar el cero para después salir adelante. Claro. Hoy este equipo pretende otra cosa y los Claro, futbolistas es lo han verdad. adaptado bastante bien. Pero, Y por Dani, último, Dani, no hay pero Dani, campeones de Libertadores Dani, entre Tengo que decir algo con campeones respecto a eso. Queiroz vino a una Copa América y se fue invicto. Invicto en una Copa América, y a Queiroz lo volteó su relación con el vestuario, porque había goleado a Venezuela, Miguel, te recuerdo una vez más, y empatado en Santiago de Chile, te recuerdo una vez más, Pablito. Después, un 0-3 con Uruguay y un 1-6 con Ecuador, una catástrofe Acá absoluta, Bolivia, una o sea, vergüenza profunda. recordando goleadas, Sacaron ¿no? a Carlos Queiroz de la selección, Pero le pero quiero es preguntar otro a Dani, tema, son esta otros selección temas, de no lo Ecuador. puntualmente futbolístico. Ayer acá se dijo la tercera potencia hoy de Sudamérica. Ahí ¿Se está. puede llevar algo? Me parece una del exageración, Estadio Bocho. Monumental? No, A ver, pará. Una que quiero- exageración Sí, total. mucho, Juanjo. no, pero ¿dónde ponemos Uruguay entonces? Saquemos a Colombia de esta rivalidad. Y con pero Ecuador le ganó a Ponemos Uruguay. Está bien, es cierto que le ganó en Quito y hay que ver qué va a pasar en Uruguay, ¿no? La actualidad En un todavía es par un de misterio. oportunidades largas la Yo eliminatoria creo que es un buen debate Yo ese quiero del una sola tercera cosa nada potencia. más. ¿Cuál es la tercera Respecto a potencia? ¿Por qué para mí da ventajas un entrenador novato en estas lides? No solamente que no conoce los planteles. Bueno, sacó 3 de 6 y en los papeles el partido con conoce Argentina era perdible, así que y de tener que planificar. no me parece que haya sido una mala doble fecha eliminatoria de Félix Sánchez Vaz, que debutaba encima, ¿eh? Eso le Muchachos, no es tan sencillo. Y les puedo asegurar Eso le que corresponde los a detalles están a personas, diferencia. Tiene que ver con no ser sudamericano y no
no sentirlo. A ese tema de los siempre detalles parar. Bueno, acá cuando ya no se entiende es... En fin, bueno, dejamos por acá el video. El que quiera terminar de verlo, quedaban un minutito y algo, así que lo pueden ir a ver al canal de Pelotazo Ecuador. Cuando se ponen a hablar todos arriba del otro, uno arriba del otro, no me dan ganas de seguir escuchándolo. Lo cierto es que Ecuador, ¿qué necesitaba? Ecuador el año pasado, las eliminatorias pasadas, mejor dicho, necesitaba un técnico resultadista, un técnico que pueda acomodar al equipo, que le pueda dar experiencia, que le pueda dar confianza y a partir de una buena defensa empezar a construir. Y lo que le aportó Alfaro básicamente fue eso, fue la solidez defensiva. Ecuador en las eliminatorias pasadas se caracterizaba por ser un equipo que defensivamente era impecable. Y después en los metros finales, en los metros ofensivos, obviamente también marcaba la diferencia, pero la mayoría de los partidos se van a dar cuenta que Ecuador no recibía muchos goles e incluso a veces ni recibía goles también. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que construyó muy bien Alfaro de cara a lo que se venía, de cara a futuro, y a partir de ahí, hoy Félix Sánchez Baz agarra un equipo que está consolidado de manera defensiva. De hecho, fíjense que perdió tan solo 1-0 con Argentina y con una genialidad de tiro libre de Messi, si no el partido terminaba 0-0. Entonces, habla muy bien de lo defensivo de la selección ecuatoriana, y a su vez también después va con Uruguay y le gana 2-1, un partido que le gana bien, le gana jugando bien, que le gana también con, como les digo, con una solidez defensiva muy buena. Entonces, a partir de esa construcción que hay en la parte de abajo de la selección ecuatoriana, se empezó a construir hacia adelante y se trajo un técnico más ofensivo, que es Félix Sánchez Baz. Ahora, Félix Sánchez Baz debutó en esta doble fecha que tuvo frente a Argentina y Uruguay y para mí lo hizo muy bien. Es mi punto de vista, como siempre les digo, y acá va mi top. Para mí, obviamente, Argentina está primera por ser la campeona del mundo. Brasil está en segunda posición, claramente uno de los últimos campeones de América. Siempre es potencia Brasil en cuanto a fútbol se refiere. Así que Brasil está en segunda posición. Acá viene una de las dudas, que yo hoy en día pongo a Ecuador por encima de Uruguay, pero por una cuestión de que Ecuador está más consolidada que la selección uruguaya. La selección uruguaya está con un técnico que es nuevo por completo, o sea que debutó de hecho en unos amistosos un mes antes de las eliminatorias, así que creo yo que en cuanto a proyecto, hoy en día está más consolidado lo de la selección ecuatoriana, pero Uruguay está ahí también peleando, así que en cuarta posición voy a poner Uruguay y en el puesto número 5 yo voy a dejar a la selección colombiana. Para mí la selección colombiana está en el puesto número 5. Obviamente tiene equipo para proyectarse a más, tiene mucho equipo para seguir creciendo y para ponerse tranquilamente entre las 3 mejores del continente. Pero hay que decir que hoy en día la selección colombiana corre en desventaja. ¿Por qué? Porque está con un técnico nuevo, que es Néstor Lorenzo, ustedes lo conocen ya. No está todavía del todo consolidado el equipo. Se nota que no hay un 11 inicial, un 11 que arranque todos los partidos. Y a su vez también todavía la idea de juego para mí le falta pulir detalles. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vos no ves al 100% a la selección colombiana. Todavía ves que tiene algunos detalles por seguir puliendo. El otro día con Chile sufrió bastante. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que decir que Colombia hoy en día no está al 100%. Todavía le cuesta, le falta todavía. Tiene mucho para seguir mejorando, pero va por el buen camino. Entonces, en el número 5 voy a poner a la selección colombiana, que creo yo que debería estar en el Mundial 2026 de no mediar ningún inconveniente. Ese es mi top 5 de las selecciones, así que los invito a que dejen su top ahí abajo. Y si quieren que haga un top 10, o sea, enumerarlas en orden de como a mí me parece que están hoy en día, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo voy a hacer. Dicho esto, los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.